Les bendiga. Es un honor volver a estar con ustedes y poder compartir la palabra. Siempre he creído que lo más valioso y lo más importante en la vida es la palabra de Dios, porque es el único alimento que puede saciar el alma. Amén. Y vamos a aprovechar estas 3 noches para crecer un poco más en la fe. La fe es uno de los 5 temas que me fascinan. Y por más de 25 años no solamente he predicado, sino he sido testigo de lo que Dios es capaz de hacer. Aunque soy un hombre que se ha dedicado profundamente a la palabra, creo que soy un hombre que se ha dedicado a ser más vivencial. No soy un hombre que se dedica a mirar en un texto bíblico lo que Dios enseña, sino que he procurado con mi propia vida buscar que eso sea una realidad en mi vida. Y pienso que eso es algo que cada creyente tiene que hacer. Cada creyente tiene que buscar que la palabra se logre materializar en su propia vida. Porque de lo contrario, lo único que usted sabrá es de historia. Y la idea no es vivir de historia, sino de una realidad. Y poder decir, Jesucristo está vivo y vivirá para siempre. Amén. Quiero empezar esta noche con un texto, por favor, Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante, para que veamos un tema que he titulado Una fe sin límites. Una fe sin límites. Versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Maestro, nosotros estamos, Señor, ante tu palabra, y nuestro corazón está dispuesto ante ti. Por favor, Maestro, revélanos a través de tu Espíritu la palabra y enséñanos por ella tu corazón. Ayúdanos a entender en ella lo que tú quieres para esta noche en nuestras vidas. Y te pido que estas 3 noches
sean noches de sanidad, sean noches de libertad, donde cada uno experimentemos, Señor, esa cirugía donde más la necesitamos. Algunos en su mente, otros en su corazón, otros en su voluntad, otros en su cuerpo, otros en sus familias, otros en sus finanzas. Todos y cada uno en algún momento y en alguna situación necesitamos de esta palabra. Por eso nos disponemos para ella y nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, en medio de una enseñanza, se preguntó frente a sus oyentes: ¿y cuando vuelva a la tierra, hallaré fe? Cuando vuelva a la tierra, hallaré fe. Solo para describir que hacia el futuro la gente, en vez de crecer en la fe, crecerán en la incredulidad. Y esto será catastrófico para la vida humana y todas las dificultades que se avecinan por causa del pecado. Hoy la incredulidad se ha vuelto cultura en nuestra sociedad. Escuche eso. Hoy en nuestra sociedad se ha vuelto cultura la incredulidad. El pasaje de Marcos nos habla de uno de los episodios de la vida de Cristo y su profundo deseo de enseñar a sus oyentes acerca del reino de Dios, porque ese era el tema de Cristo. Pero también su poderosa fuente para crecer en ese reino y alcanzar sus sobrenaturales beneficios. Creo que eso es lo que brinda el reino de Dios. Brinda, oiga bien, beneficios sobrenaturales. La intención del escritor es mostrar a sus oyentes dos caminos, desde luego con resultados totalmente diferentes. Esos dos caminos son la fe y la incredulidad. Observe cómo Jesús lo dice al principio del texto: generación incrédula. Generación incrédula. Este es el grito doloroso de Cristo frente a una religión sin autoridad. Porque si usted mira el pasaje, los primeros que empieza a nombrar el escritor son los escribas. Ellos representan la religión. Y al representar la religión, lo que el Señor hace en su grito es mostrar que esta religión ya no tiene autoridad. Y cuando se pierde la autoridad es cuando se empieza a discutir. Escuche esto: cuando se pierde la autoridad es cuando se empieza ¿qué? A discutir, porque todo se vuelve razonable. Pero aparte de eso, ese grito también invoca a una generación sin fe, que está representada por un padre que viene con un hijo que desde niño está atormentado por un demonio, pero que simplemente ellos no pueden tener la fe suficiente para ayudarlo. Por eso él contesta: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y unos discípulos, 9 de ellos que no estuvieron en el monte de la transfiguración, son estos 9 discípulos los que realmente convocó el Padre para que echaran fuera al demonio, pero que lamentablemente no lo pudieron hacer. Observe que al crecer la incredulidad sobre esa época, aumentaban los enfermos y los endemoniados. ¿Cuándo es que aumentan los enfermos? ¿Cuándo es que aumentan los endemoniados? ¿Cuándo es que aumentan las crisis? ¿Cuándo es que aumentan las situaciones difíciles? Cuando aumenta ¿qué?
la incredulidad. ¿Qué quiere resaltar el escritor y aún el Señor Jesús en este pasaje? En primer lugar, la incapacidad de la incredulidad. Observe lo que dice el versículo 24. Mire un momento, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que afirma? Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Mire cómo en la respuesta del padre se descubre toda una cultura de incredulidad en la época. Una cultura de incredulidad. Una cultura de incredulidad que hizo de una fe viva que esperaba al Mesías. Porque se supone que los escribas, los fariseos, los eruditos estudiaban la palabra para crecer en la fe del Mesías y esperarlo. Pero de esa fe viva que esperaba al Mesías, ¿en qué terminaron? En una religión muerta y sin autoridad. Muerta y sin autoridad. Y que solo se dedica a alegar, a discutir. ¿Qué desarrolló exactamente esa religión? Una nación que por la ausencia de lo sobrenatural, porque para el momento ya no hay esa manifestación gloriosa y poderosa y sobrenatural, y a causa de esa ausencia tenemos a una nación, a una multitud que le cuesta creer. Le cuesta creer. Pero en medio de ellos a unos discípulos que creen que definitivamente la fe se basa en el esfuerzo humano y se confían en él, porque ellos creyeron que como estaban con Jesús y como Jesús los había enviado a echar fuera demonios, entonces aquí lo que importaba era que ya estaban listos para echar fuera ¿qué? Demonios. Pero cuando fueron confrontados por el momento, descubrieron algo. Echar fuera demonios no es un asunto de liderazgo, no es un asunto de esfuerzo humano, y mucho menos llegar a creer que porque esto está en mi vida, entonces simplemente puedo decirle fuera espíritu inmundo y el diablo va a correr. Mentiras. El diablo conoce las circunstancias y la situación espiritual de las personas. Hay una gran diferencia entre la autoridad y el poder. El poder me lo da la posesión, pero la autoridad me la da la situación. Y nosotros tenemos que aprender a creer eso. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, así como Dios nos conoce, los demonios también ven en qué situación estamos. ¿Aló? Y aquí estamos frente a ellos también, que entienden que no es así. Cuando aparece Cristo, note que Cristo les pregunta a ustedes de qué están hablando, qué discuten. Y cuando el Padre, porque es el Padre el que responde y dice lo que le está diciendo, es como si el Señor se enojara. Pero no es un enojo ahí en el momento, ni es un grito simplemente para ello. Es como un grito a las circunstancias de la época, del momento, y es como un llamado a toda la audiencia que está presente y aún a la que está ausente. A la que está ausente. Y lo que está haciendo prácticamente el Señor al preguntarle, porque note que le pregunta al Padre, ¿desde cuándo él sufre esto? ¿Y qué responde el papá? Desde niño. ¿Para qué pregunta Cristo? Solo para dejar ver la incapacidad de hacer algo por ese joven. Un padre que le tocó toda la vida con un hijo endemoniado, enfermo, un problema epiléptico, un problema que le dejó prácticamente sordo y mudo.
y que él creció en una cultura religiosa que no lo pudo salvar, que no lo pudo liberar, y que prácticamente ha crecido en una cultura donde no pueden sujetarse a esa fe. La pregunta es para dejar ver esa incapacidad, para mostrar toda la vida atado. Y la pregunta es: ¿por qué duró toda la vida atado a este espíritu inmundo? Por una sola razón. ¿Cuál es? La incredulidad. La incredulidad. Amados, la incredulidad es creencia negativa. La incredulidad es creencia negativa. Es una fe que empieza abrigando duda y termina o negando el poder de Dios o confiando más en su humanidad. Cuando una persona empieza a desarrollar incredulidad, llega el momento en que le cuesta ¿qué? Creer. Y un día o niega el poder de Dios o empieza a confiar en sí mismo. Empieza a confiar en sí mismo. Y eso empieza a debilitarlo. Como hoy. Hoy se confía más en los hombres y en los procedimientos médicos, psicológicos y humanos que en el poder de Dios. Hoy se confía más en el hombre. Hoy se cree más en ellos. No estoy en contra de un médico, no estoy en contra de un psicólogo, no estoy en contra de un psiquiatra, pero yo sí estoy en contra de llegar a creer más en ellos que en el Dios de la vida y en el Dios del poder. Amén. Necesitamos volver a creer en el Señor, porque solo en Él hay poder. Amén. Solo en Él hay poder. ¿Qué es lo que quiere el escritor? No solamente mostrar la incapacidad de la incredulidad, sino que en segundo lugar quiere mostrar la ilimitada autoridad y poder de la fe. Versículo 23. Mire lo que dice allí claramente. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si puedes creer. Al que cree, ¿lo puede decir más duro? Todo le es posible. Es impactante las palabras de Cristo cuando el Padre le pide ayuda con su Hijo. Cuando el Padre le pide ayuda con su Hijo, las palabras de Cristo son: ¿sí qué? Si puedes. Ojo, ¿sí qué? Si puedes. La palabra si puedes, ¿de qué habla? De poder. Si puedes, habla de poder. Y ese si puedes es creer. Es el poder creer. Y ese creer es una acción. Mis amados, creer es una acción que libera poder. El llamado que prácticamente veo en el pasaje, cuando dice si puedes, lo que le está diciendo es: te llamo a ¿qué? A creer. Te llamo a creer. Y cuando dice te llamo a creer, es para entender que la fe es una acción. ¿Qué es la fe? Y una fe en acción que libera poder. Mis amados, eso es la fe. Eso es la fe. Y note que continúa. Note que continúa. ¿Qué dice? Al que cree. No es al que simplemente cree en la fe, sino al que pone la fe en ¿qué? En acción. Al que cree. ¿Qué dice? O sea, el que usa la fe de Dios, ¿qué hace? El que usa la fe de Dios convoca el poder de Dios. Convoca el poder de Dios. Y el poder de Dios no tiene límite alguno, porque mire la palabra que dice: todo. ¿Y qué significa todo? Pues todo. Significa que nada queda por fuera. Todo le es posible.
Quiere decir que el que pone a funcionar la fe puede liberar poder de Dios sin límites. Puede liberar poder sin límite. Por eso es que con una sola palabra bastó. Bastó. Una sola palabra. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué fue lo que dijo? Note que inmediatamente reprendió al demonio. Y el pasaje me llama la atención porque cuando vio a Jesús, ¿qué pasó con el demonio? La violencia que tuvo contra el muchacho es una señal que cuando el demonio vio a Cristo se asustó. Cuando vio a los discípulos, ¿se da cuenta que ellos conocen la condición? Una persona puede llegar a tener mucho poder por la posición que tiene, pero si la condición no lo respalda, la autoridad no libera ese poder. Puedo tener una posición muy alta, pero la posición no me da autoridad. La autoridad me la da la condición de vida en la que estoy. Así que no nos preocupemos por la posición, preocupémonos por la condición. Dígale que está a su lado, preocúpese por la condición. Amén. Lo que tenemos que cambiar, algunos están allá sentados esperando llegar hasta aquí. ¿Cuándo tendré ese poder? No, eso no es lo que usted necesita. Usted no necesita llegar acá. Aquí no es donde está la unción poderosa. Donde está la unción poderosa es en aquellos que deciden cambiar su estilo de vida y vivir para la gloria de Dios. Amén. Imagínese, reprendió e inmediatamente reprende al que por toda la vida mantuvo prisionero a este joven. Y lo que no pudieron hacer ni la religión, ni su familia, ni los discípulos, Cristo en segundos lo logró. Cristo en segundos lo logró, lo hizo libre. Mis amados, eso se llama fe. Eso se llama poder. Eso se llama autoridad. Es el poder que hace milagros. Y mire cómo le cambia la vida a este joven. Su vida cambió para siempre. Ahora estamos frente a un joven que por fin es libre. Imagínese la felicidad del padre. Imagínese. Hoy que estaba sentado en mi escritorio antes de viajar con mi maleta lista, firmando unos documentos, y veo a mi hijo que se acerca y empieza a abrazarme y a besarme, porque él es así, y aún después del accidente se volvió mucho más afectivo, y me abrazaba y me decía: te quiero muchísimo, padre. Y me daba alegría escucharlo. Y mientras firmaba pensaba saber que mi hijo estuvo muerto una hora después del accidente. Todo lo que viví se me vino, pero él me abrazaba y me besaba. Y una de las cosas que me decían: sabes, padre, contigo me siento seguro. Gracias por enseñarme a crecer. Gracias por enseñarme esto. Y empezó a decir tantas cosas que llené. De hecho estaba viniendo y diciendo: Señor, necesito que tú puedas hacer ver en esta palabra que eso es lo que necesitamos. Y eso fue un espacio muy bonito, al cual terminé quebrantado delante de Dios, solamente diciéndole algo: gracias, Señor, por la fe que tú colocaste en nuestras vidas, porque esa fe es la de Dios, y esa es la fe que tenemos que poner a funcionar. A funcionar. Usted se imagina la felicidad de ese padre, pero usted se imagina lo que pasó con los discípulos y los religiosos. Usted se imagina el impacto, aquellos que estaban alegando, porque yo me imagino ya de qué estaban hablando los religiosos. Imagínese el impacto de los discípulos. Lo cierto es que ahí estaban, amados,
La falta del ejercicio de la fe en tiempos de crisis o dificultades hacen menguar el poder de lo sobrenatural. Vuelvo y se lo repito. La falta del ejercicio de la fe en tiempos de crisis o dificultades hacen menguar el poder de lo sobrenatural en nuestras vidas. Por eso están escaseando los milagros hoy. Porque no somos capaces de ver en una crisis una oportunidad para la fe, sino una tragedia de la vida. Necesitamos comprender que momentos de crisis son oportunidades para la fe. Diga conmigo, momentos de crisis son oportunidades para la fe. Y una persona que en todo momento pone en ejercicio su fe puede llegar a crecer tanto en ella que creer se convierte en la virtud que libera el poder ilimitado de Dios. Usted debe convertir a través del ejercicio de la fe en una virtud. Una virtud que desarrolla ese poder, que atrae ese poder, que manifiesta ese poder. Y cuando un creyente alcanza a llegar a ese nivel de fe, él puede llegar a hacer que todo lo imposible se vuelva posible. Puede llegar a que todo lo imposible se vuelva posible. Pero la pregunta es esta: ¿y cómo puede un creyente convertir su fe en una fe de lo imposible? ¿Dónde está ese camino? Siempre me preguntan: ¿usted cómo creció tanto en la fe? ¿Cómo crece en esa fe? ¿Cómo ha logrado? Y prácticamente el Señor da la respuesta. Porque si él, el escritor, deja dar relevancia a esa incapacidad de la incredulidad y a esa, oiga bien, ilimitada autoridad y poder de la fe, en tercer lugar, Cristo también quiere hablar de la indispensable vida de oración. Mire lo que dice el versículo 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué le preguntaron aparte? Tenían vergüenza. Suficiente con lo que le hicieron, el bullying que le hicieron allá afuera. Pero ellos tenían ¿qué? Curiosidad. ¿Sabe cuál fue la curiosidad de ellos? Saber que ellos se desgastaron y fracasaron. Y Cristo ni lo tocó, ni se puso. Me imagino a ellos encima endemoniados. ¿Ha visto usted en las iglesias a veces cuando se echa afuera? Por un lado le grita al uno, por el otro le grita al otro. Los demonios terminan yéndose no por la fe y el poder que hay ahí, es porque no aguantan los gritos. El demonio termina: no, yo me voy de aquí antes de que me acaben. Yo me los imagino. Pero aquí lo único que hizo Cristo, ¿qué fue? Soltar una palabra. Soltar una palabra. E inmediatamente, ¿qué sucedió? Quedó libre. Y de repente estamos hablando de esos 9 discípulos. Acuérdese muy bien que para cuando llegó el momento de esta liberación, ¿de dónde venía Cristo? Del monte de la transfiguración. Jesús acaba de bajar, está llegando. Cuando Él llega y pregunta a ustedes de qué están discutiendo, es porque viene del monte. Su rostro todavía ¿qué? Resplandece. Jesús estaba en un encuentro profundo con Dios, su Padre. Y ahora viene. Por eso cuando bajó del monte, en Él había ¿qué? Poder y ¿qué? Y autoridad. Y es cuando le preguntan a Él, y la pregunta es muy clara de parte de los discípulos: ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esa es la pregunta. ¿Por qué?
No soy capaz de resolver esto. ¿Por qué esto me ha costado? ¿Por qué pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses? ¿Por qué no viene respuesta? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Le preguntan claramente los discípulos, y el Señor les responde: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay otra versión que dice: no sale sino con la fuerza de la oración. Con la fuerza de la oración. Sin duda, estos 9 discípulos, enfrentados por la multitud y luego confrontados por el maestro, quedaron atónitos al ver el fácil milagro de las manos de Jesús frente a ellos que fracasaron. Pero en medio de su curiosidad y avergonzados, la pregunta obtiene una impresionante respuesta de parte de Cristo. Eso que iba a responder Jesús no solo mostraría la falta de fe de los discípulos, sino también la falta indisciplinada de una vida de oración. Lo repito, lo que iba a desnudar la respuesta de Jesús a los discípulos no era la falta de fe simplemente, era la falta de una vida indisciplinada en la oración. Porque de hecho, cada vez que Cristo se iba al monte a orar, ¿cómo terminaban ellos? Como terminamos hoy en día. Hoy tenemos 3 problemas muy serios. 1, la gente no ora. No hablemos de la gente, la iglesia no ora. 2, la gente que ora no sabe hacerlo. Y 3, la gente que ora y sabe hacerlo se cansa demasiado rápido de orar. ¿Hay un problema o no hay un problema de oración? Y le voy a decir algo. Si usted cree que la iglesia debe orar duro, fuerte, hasta el domingo de las elecciones, le voy a decir algo más. Ni siquiera hay que orar fuertemente hasta el domingo. Lo que nos espera de ahí en adelante es llevar una vida de oración. Una vida de oración. Por eso estamos levantando el proyecto Elías para todo el país. Porque Dios está convocando a la iglesia ¿a qué? A orar. Porque es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Note cómo Él termina. Él acaba de venir del monte, y cuando Él levanta la voz, la sola presencia de Cristo hace temblar los demonios. La sola presencia de Cristo hace temblar los demonios. Pero la presencia de los discípulos y de los religiosos no hizo nada. Los demonios siguieron ahí como si nada. Por amor de Dios, entiéndame esto. Si los demonios no se están asustando con el avance de la iglesia, es porque algo está sucediendo. Es porque algo está avanzando. Es porque algo está pasando. Y eso es lo que el Señor trata de expresarles a ellos ante su pregunta: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos? Y el Señor responde: porque este género, ¿a qué se refiere? ¿A los demonios o a la incredulidad? ¿A los demonios o a la incredulidad? Pues déjeme involucrarlos a ambos. Porque definitivamente para ambos, para echar fuera estos demonios y para echar fuera la incredulidad, se necesita la fe. ¿Qué se necesita? La fe.
¿Y por qué la oración Jesús la deja ver como una indispensable necesidad de ella? ¿Por qué? Porque solo podemos crecer en la fe cuando pasamos más tiempo en intimidad con Dios en oración. Las personas que desarrollan la virtud de la fe son personas que aprenden a crecer de rodillas ante Dios. Ante Dios. Amados, la falta de fe es falta de oración. ¿Se fue el amén? La falta de fe es falta de oración. Pero la abundante oración enciende. ¿Cómo se llama este evento? La abundante oración enciende la fe en Cristo, el libertador, el sanador y el salvador. ¿Cuántos quieren encender esa fe? Quiero terminar diciendo, este año tuve la dicha de ser invitado por senadores de esta república para tener un tiempo espiritual. Y no fue fácil estar con gente de letras, pero ellos conocían mi ministerio. Uno de ellos me dice: le estoy haciendo seguimiento hace tiempos y queremos que usted nos enseñe. Por 2 días estuve con ellos, compartí con ellos, y al final un médico se acerca y de frente me dice: pastor, he venido a este evento porque supe que venía, pero he venido para estar delante de usted y en primer lugar pedirle perdón. ¿Y por qué pedirme perdón? No lo conozco a usted. No, usted no me conoce, pero yo a usted sí. Cuando su hijo se accidentó hace 5 años, preciso en el momento en que toca tomar la decisión de desconectar a su hijo, a mí fue el médico que preguntaron para hacer un dictamen de su hijo. Me trajeron la epicrisis de su hijo. Leí el primer renglón y cerré el documento. Y me dijeron: por favor, léalo y díganos qué piensa. No hay necesidad de leerlo. Ese muchacho está muerto. No hay nada que hacer por él. Definitivamente desconéctenlo. Y como me contaron de usted y lo que usted hacía, yo le mandé un mensaje: y díganle al papá que por más fe y oración que tenga, su hijo ya no vive. Pastor, estoy aquí 5 años después para pedirle perdón. Perdóneme porque yo dije eso, y para decirle que definitivamente su fe me hizo cambiar la vida. Y a partir del milagro de su hijo, creo en los milagros. A partir del milagro, creo en los milagros. A partir de ese día, y mientras él hablaba, yo pensaba: Señor, ¿cómo logramos sacar nuestro hijo adelante frente a una epicrisis tan fuerte, desafiando la ciencia y la misma naturaleza humana? Y ahí viene la fe. Fue la fe la que nos llevó a nosotros a tener a un hijo vivo todavía. Va para 6 años y todavía siguen esperando la muerte de él. Porque por lógica, por razón, por ciencia médica, él no puede estar vivo. Pero cuando estoy pensando en eso, inmediatamente me pregunto: ¿y cómo logramos con mi esposa y mi familia llegar a esta fe? E inmediatamente también me di cuenta, por las largas horas de oración ante mi Dios. Las largas horas. Han pasado 25 años y no he dejado de orar.
Han pasado 25 años y no he dejado de hablar de la oración. Y después de 25 años, ahora sí puedo hablar de fe. Porque los que pueden hablar de fe son aquellos que les ha tocado pasar por diferentes circunstancias, pero de todas de ellas el Señor los ha sacado en victoria. Es así. Amados, una fe sin límites solo puede ser alimentada por una vida de oración. Una vida de oración. Y una vida de oración puede llegar a desarrollar tanta fe que para Él lo imposible se vuelve posible. Eso es. Así que si un milagro demanda fe en el poder de Cristo, ¿qué demanda la fe de Cristo? Demanda más oración en la presencia de Cristo. Así de que si hoy vamos a orar por milagros, creo que el primer milagro por el que debemos orar es por el mismo que pidió el padre del muchacho: ayúdame a mi incredulidad. Y yo quiero el viernes ministrar sobre los enfermos, pero yo quisiera primero que hoy ministráramos sobre nuestra fe. Y hay alguno que se atreva a decir: mi fe está en crisis. ¿Hay alguno? ¿Por qué no viene un momento hasta acá? Venga un instante hasta acá. Eso hizo Él. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y posiblemente estemos ahí, en una fe que se mezcla con incredulidad. Y no es pecado reconocerlo. Es pecado llegar a creer cuando realmente no creemos. Este es un tiempo en el que nuestra fe no puede ser invalidada por la incredulidad. Es un tiempo en el que nuestra fe necesita correr. Escúcheme, es un tiempo en el que nuestra fe necesita correr. Y sabe, me he dado cuenta por este pasaje que Dios lo que quiso decirle a los discípulos es que el combustible de la fe es la oración. ¿Por qué para Cristo fue tan fácil echar fuera ese demonio? Acababa de salir ¿de dónde? De un monte. ¿Qué estaba haciendo allá? Estaba en la presencia de su Padre. Estaba en la presencia de su Padre. ¿Sabe qué le falta a la iglesia de hoy? Pasar más tiempo con el Padre. Pase más tiempo con el Padre. Algunos me dicen: ¿ustedes por qué no usan medicamentos en su casa? Casi no enseño de esto. No me gusta enseñar porque no me gusta medir la fe con los demás. Pero en mi casa no lo usamos. Y a mis hijos les he enseñado eso. Pero para que usted llegue a un nivel de estos, usted tiene que crecer en la fe. Y para que usted crezca en la fe, usted necesita crecer en la oración. Porque entre más conozcas a tu Dios, más verás su poder. Entre más lo conozcas, más lo verás. ¿Y sabe por qué lo invito a que sane su fe? La primera palabra que habló el hermano fue la herencia. Y una de las cosas que quiero enseñarte es esto: una casa no es una herencia. Solo hay 5 herencias en la Biblia, y una de ellas se llama la fe. ¿Sabe qué tienen que heredar nuestros hijos? Nuestra fe en Cristo. Y eso no lo enseñan ni en quinto, ni en bachillerato, ni en la universidad. Allá es donde menos se la enseñan.
Eso solo lo enseña un papá y una mamá que aprende a vivir en oración. Así que, ¿cuántos quieren que Dios haga milagros? Yo quiero que vayas conmigo a las rodillas. Yo quiero que vayas conmigo a las rodillas. Yo quiero que vengas delante de Cristo, por amor de Dios. Ven delante de Cristo. Ven delante de Cristo, por favor. Ven delante de Jesús y dile al Señor que sane tu fe. Dile al Señor que sane tu fe. Dile al Señor que libere tu fe. Que la libere de la duda. Que la libere de incredulidad. Dile. Por favor, acércate a través de esta palabra ante Él. Todos en este precioso momento, en este precioso lugar. Inauguremos un momento de fe, diciéndole a nuestro Dios que nos limpie de toda incredulidad. Porque por la falta de esa sobrenaturalidad de nuestra vida, nuestra fe ha venido menguando. Porque simplemente no hemos vuelto a estar en la presencia de Dios como en esos tiempos anteriores. Pero hoy hemos venido a enmarcar una nueva etapa en nuestra historia de vida, donde a partir de este congreso de descendidos se volverá a encender la oración en nosotros. Y esa oración encenderá la fe en nuestras vidas. Y esa fe volverá a encender lo sobrenatural en nuestra casa. Y lo sobrenatural volverá a ser normal en nosotros. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Hoy yo te pido, sana, sana nuestra fe. Sana, libera nuestra fe, Señor. Señor, libéranos de la incredulidad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hoy confiamos más en nosotros, pero decidimos confiar en ti. Queremos volver a ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, oro por todos los que están aquí hoy. Declaro, Señor, que en estos 3 días, Padre, nos vamos a dedicar a orar. Vamos a empezar a orar por un milagro, pero nos vamos a dedicar a orar no solo por ese milagro, sino para orar y conocer a ese Dios maravilloso. Porque entre más me acerco a Dios, más reconozco su poder y más fácil podrá ser para mí hacer que lo imposible se vuelva posible. No te concentres en una necesidad, concéntrate en tu fe. Por favor, concéntrate en tu fe y dile al Señor: enséñame a crecer en tu fe. Enséñame a crecer en tu fe. Enséñame a ir a la oración. Enséñame a ir a tu presencia. Señor, libera mi fe. Sana mi fe. Señor, levántame en la fe. Enséñame a estar contigo, Señor. Oh Padre, en el nombre de Cristo queremos preparar ese terreno, ese ambiente, ese momento del milagro. Porque el poder está en ti. El poder está en ti. El poder está en ti. Por eso nuestra fe en ti debe ser liberada, debe ser convocada, debe ser ministrada en el nombre de Jesús de Nazaret. Coloca tus manos, por favor, en el hombro de tu hermano
Y quiero que hagas una oración por la fe de él. Vamos, haz una oración por la fe de él. Ora por tu hermano como quisiera que oraran por ti. Haz una oración por la fe de tu hermano. Haz una oración por la fe de tu hermano. En el nombre de Jesús. 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 En ese nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Padre mío. Ahora, Padre mío. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oramos. Yo oro por la fe de mis hermanos. Oro por la fe de mis hermanos en el nombre de Jesús. 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 Oro por su fe ahora. Oro por su fe ahora. Oro por su fe ahora. En el nombre de Jesús. Y declaro que esta fe convoca tu presencia, convoca tu gloria, convoca tu poder. Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en el poder del Espíritu Santo. Declaramos tu gloria. Declaramos tu gloria. Y bendecimos tu nombre. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El poder y la gloria. Así es, Señor. Así es, Señor. Amén.